En la secundaria Bellington, la noche parecía normal y Mason, conocido como Horse, cargaba con la victoria en sus manos. Pero algo no encajaba. Sintió una mirada extraña. Cuando lanzó el tiro final, vio a una figura quemada extendiendo la mano hacia él. La ovación explotó y aquella figura desapareció. En su casillero había un objeto antiguo y extraño que trató de romper en un arranque de miedo para que aquella presencia dejara de acecharlo. Pero no funcionó. La criatura regresó envuelta en fuego para atacarlo, sin dejar rastro, solo cenizas y el cuerpo de Horse envuelto en llamas. 6 meses después, Chris llega a Bellington arrastrando su propia tragedia, la pérdida de sus padres en un accidente. Ahora vive con su primo, Rel, quien intenta darle algo de normalidad. En su primer día de clases, todas las miradas caen sobre ella. Rel le señala quién es quién, pero Chris deja de escuchar cuando observa a Ellie. Ese instante se rompe al llegar a su casillero, el antiguo espacio de Horse. Los amigos del chico muerto no aceptan que alguien ocupe su lugar. Las burlas aparecen rápido, alimentadas por el rumor de que la chica nueva es adicta y la responsable de la muerte de sus padres. Ella respondió golpeándolo, llevando a todos los involucrados a detención. Dentro del casillero había una urna que contenía un silbato tallado con forma de calavera. Lo sostuvo entre sus dedos. Lo acercó lentamente a sus labios, pero no pudo soplar porque la campana interrumpió el momento. En el aula, aquel objeto salió de su mochila, llamando la atención del profesor, que reconoció símbolos antiguos, inscripciones que insinuaban algo inquietante, palabras como llamar, invocar y muertos. Luego decide conservar el artefacto y les asigna un ensayo para cumplir su castigo, por lo que Grace propone reunirse en su casa para terminarlo. Mientras tanto, Rel nota que Chris no deja de mirar a Ellie, pero recuerda que olvidó su cómic y regresa al salón. Craven descubre el valor económico del silbato, lo suficiente como para venderlo, pero primero necesita comprobar que funciona, y sopla. El sonido es algo extraño, y parece que algo responde. Ese instante permite que Rel recupere su cómic y también el silbato. Afuera, Chris queda sola. Entonces aparece Noah, un joven pastor amable y tranquilo, que le habla con cercanía, ofreciendo ayuda, y luego, algo más, sustancias ilegales. Cuando Rel regresa e intenta apartarlo, la situación se sale de control y termina golpeado. Ese pastor mantiene una imagen intachable ante los padres, quienes confían en él y envían a sus hijos a su iglesia. Pero en realidad, es ahí donde vende sustancias. Incluso, tiempo atrás, un menor murió por sobredosis y a él no le importa en absoluto. Craven ya se veía gastando el dinero del silbato, pero cuando descubre la urna vacía, sale a fumar, y es entonces cuando al fondo del corredor observa una figura. No distingue rostro ni forma, solo la certeza de que está siendo observado. Intenta imponerse, pero antes de que responda, el conserje le provoca un sobresalto. Regresa al salón, buscando convencerse de que todo está bajo control. Pero no lo está. La criatura ya lo espera. El aire se espesa, lo toca y su cuerpo empieza a fallar, como si algo desde dentro lo estuviera consumiendo. Su cabello cae, su respiración se rompe y en cuestión de segundos, todo termina. En la casa de Grace, Rel deja ver el silbato que recuperó. Ella lo toma con curiosidad, admirando sus formas. Entonces, Dean la reta a soplarlo. Chris decide retirarse, pero Ellie la detiene brevemente. Ese instante basta para que Grace sople el silbato.
El sonido que produce es incómodo, como si arrastrara algo con él. El ambiente se vuelve denso, cargado, como si algo se acercara. Chris decide irse de todos modos, pero Ellie la invita al festival local de la cosecha, dejando la sensación de una conexión que comienza a tomar forma. Esa misma noche, Chris intenta responderle, pero las palabras no terminan de encajar, y en medio de esa confusión, una sensación se cuela. No está sola. Distingue una figura entre las ramas de un árbol, observando. El miedo la inmoviliza, hasta que la puerta se abre de golpe con la entrada de Rel. Cuando vuelve a mirar, ya no hay nada, y un mensaje enviado por error que la deja expuesta, aunque la respuesta no resulta tan mala como temía. Mientras tanto, Grace empieza a notar algo fuera de lugar. Una respiración, apenas perceptible. Al principio la ignora, pero el sonido insiste, y entonces su nombre se filtra entre ese murmullo. Intenta encontrar una explicación, pero la sensación no desaparece. Justo cuando intenta comprenderlo, un roce frío cruza su mejilla antes de desaparecer sin dejar rastro. La noticia de la muerte del profesor no termina de convencer. Craven murió de cáncer en etapa avanzada, dicen. Algo tan grave que resulta imposible creer que estuviera bien el día anterior. Allí, Ellie percibe que una figura encapuchada se mueve de forma antinatural, retorciendo su cabeza. Poco a poco, gira hacia ella, y aunque nadie más parece notarlo, Ellie siente cómo su nombre es pronunciado en un susurro. Luego, simplemente, desaparece. Ahora nadie quiere conservar el silbato, por lo que deciden devolverlo a la familia de Mason. Cuando llegan, la puerta se abre sola. Dentro, la abuela de Mason menciona que ya pertenece a Chris, hablando del silbato como si no fuera un objeto, sino algo con intención. Lo llama Inchoca, y no convoca a los muertos como pensaban, convoca a tu muerte. El sonido que produce no es más que una llamada que guía a la muerte directamente a quien lo escucha, adelantando lo inevitable. Cuando te alcanza, aunque no sea tu tiempo, toma tu forma, la que tendrías en tu último instante. Ellie intenta aferrarse a la lógica e insiste en que no hay base científica en esas palabras. Decididas a indagar más, acuden a los registros médicos. La muerte de Mason nunca tuvo sentido. Un incendio dentro de una ducha, explicado como una fuga de gas. Ambas se ocultan entre los archivos. Chris toma el informe del forense. Algo no cuadra. La densidad ósea y la estructura corporal apuntan a alguien de más de 40 años. La idea no tarda en tomar forma. Si lo que escucharon es cierto, si ese silbato no llama a los muertos, sino a la muerte misma, entonces Mason no murió como debía. Su final fue adelantado. Y lo mismo ocurrió con Craven. En el Festival de la Cosecha, Rel distingue a Noah entregando algo a Grace con discreción e intenta detenerla, pero ella no parece darle importancia. La conversación se desvanece y Grace propone entrar al juego dentro del laberinto. Cuando Chris y Ellie llegan, Noah vuelve a aparecer, con una actitud que incomoda. Se esconde tras una falsa tranquilidad hasta que la situación se rompe y la violencia deja una marca visible en su rostro. Pero eso ya no es lo importante. Dentro del laberinto, Grace corre entre los pasillos. Las figuras diseñadas para asustar ya no parecen parte del juego, porque cuando escucha su nombre, descubre a una anciana perturbadora. Observándola, vuelve a pronunciar su nombre, confirmando que eso no forma parte de ninguna atracción. Trata de huir y la sensación de ser perseguida crece a cada paso. Cuando intenta defenderse, el golpe que lanza contra esa criatura, el impacto parece conectar más de lo que debería. El dolor aparece también en ella, como si ambos cuerpos compartieran algo invisible. La anciana se levanta y sigue avanzando. Grace apenas puede mantenerse en pie, pero sigue avanzando y gritando por ayuda.
Cuando finalmente ve la campana, se arrastra hacia ella, reuniendo lo poco que le queda. Pero es demasiado tarde. La anciana la alcanza, y con ello, la muerte. Cuando los demás llegan, lo que encuentran ya no puede explicarse con lógica. Las piezas comienzan a encajar, aunque nadie quiera aceptarlo. La figura que la perseguía no era otra cosa, era ella misma. Grace moriría de anciana, pero ese final fue traído antes de tiempo. Y todos escucharon el silbato. Dean se aferra a cualquier explicación que no implique aceptar lo que está pasando, pero todos están condenados. Más tarde, encerrado en su habitación, Dean intenta convencerse de que todo fue una coincidencia, que hay una explicación lógica, pero en un rincón, algo parece estar de pie, cubierto de sangre. El miedo lo obliga a encender la luz, y con ella, la figura desaparece. Su respiración sigue agitada cuando su padre llama a la puerta. Intenta restarle importancia, esconderlo como una pesadilla más. Rel no solo perdió a una amiga, Grace había sido el amor que arrastraba desde niño y ahora apenas puede soportar lo que ha pasado. Un año atrás, Chris tuvo una grave crisis relacionada con sustancias y fue su padre quien la encontró inconsciente, pero nunca llegaron al hospital. Un camión impactó el auto en plena carretera. Ella sobrevivió, pero su padre no. Desde entonces, siente que el destino se equivocó aquella noche. Ellie se acerca a ella y por un instante, entre el miedo y el dolor, ambas confirman sus sentimientos. Pero la muerte sigue moviéndose. Rel sufre una visión, se ve atrapado dentro de la fábrica, rodeado de maquinaria industrial que se cierra sobre él. En busca de más respuestas, los tres visitan a Ivy, quien ya agoniza. Durante siglos, antiguos pueblos ofrecían vidas humanas a entidades relacionadas con la muerte, y In-Shoka ha estado reclamando esas vidas desde hace miles de años. Una vez que el silbato llama a la muerte, esta no se detiene. Solo existe una manera de alterar su camino: transferir la marca a otra persona y convertirla en una nueva ofrenda. Un intercambio, una vida reemplazando otra. Mientras Ivy habla, Chris alcanza a distinguir su misma figura con una jeringa en el brazo. Es su propia muerte. Antes de exhalar por última vez, Ivy deja una advertencia que permanece. La muerte no es una elección, pero vivir sí. Chris y Ellie rechazan de inmediato la idea de sacrificar a alguien más, pero Rel ya no logra pensar con claridad. El miedo lo está consumiendo, y cuando Chris admite que también vio su propio final relacionado con otra sobredosis, parece que Rel ya ha tomado una decisión. Mientras tanto, Dean intenta ignorar las noticias sobre la tragedia del festival. Entonces la puerta comienza a abrirse lentamente y la figura ensangrentada vuelve a aparecer frente a él. Corre a bloquear la entrada, mientras sus padres golpean desde afuera intentando entrar, pero la presencia ya está dentro. Cuando lo alcanza, su cuerpo empieza a doblarse y deformarse de manera grotesca, como si una fuerza invisible estuviera recreando un accidente automovilístico. Los gritos terminan demasiado rápido. Cuando la puerta finalmente cede, lo que encuentran al otro lado parece sacado de una pesadilla. Rel había llegado a la iglesia armado, obligando a Noah a acompañarlo. Ahora lo tiene atado frente a las enormes máquinas de la fábrica, convencido de que ese lugar será donde encontrará su final. Así que decide ofrecer otra vida. En su lugar, con la mano cubierta de sangre, se prepara para transferir la marca. Pero Chris y Ellie llegan justo a tiempo para tratar de detenerlo. Rel no entiende cómo personas como Noah pueden seguir viviendo mientras todos a su alrededor son perseguidos por la muerte. Sin embargo, cuando llega el momento, es incapaz de hacerlo. Y entonces, algo invisible atrapa a Rel. Sus manos son atraídas hacia una especie de maquinaria y el metal comienza a arrastrarlo con violencia. Demasiado rápido. Chris queda destrozada mientras Ellie intenta sostenerla entre lágrimas. Y en medio de toda esa oscuridad, Chris entiende una sola cosa.
La muerte ya viene por ellas y hará cualquier cosa para evitar que Ellie sea la siguiente. La única posibilidad que les queda es hacerle creer a la muerte que ya consiguió lo que vino a buscar. Reúnen suministros médicos mientras preparan agua con hielo y un desfibrilador improvisado. El plan consiste en detener temporalmente el corazón de Chris, esconderla de la muerte el tiempo suficiente y luego traerla de regreso. Ellie sabe que la insulina que usa para su diabetes no bastará por sí sola, así que improvisa otra mezcla mientras el ambiente alrededor parece pudrirse lentamente. Segundos después, el cuerpo de Chris se desploma. Ellie la sumerge en el agua, intentando conservarla mientras el tiempo corre en contra. Su corazón deja de latir. Noah llega. El sonido de la puerta metálica rompe la concentración mientras intenta desesperadamente traer de vuelta a Chris. Busca pulso, pero no hay nada. Entonces, Ellie siente una presencia detrás de ella. Es su propia muerte. Al mismo tiempo, Chris despierta en otro lugar. Un espacio oscuro, vacío, donde la figura que la persigue finalmente está frente a ella. Forcejean y comprende que no puede vencerla por la fuerza. Entonces recuerda las palabras de Ivy. La muerte no es una elección, pero vivir, sí. En esa oscuridad, comienza a escuchar la voz de Ellie llamándola una y otra vez. Noah aparece con la firme intención de eliminarlas. Un disparo alcanza a Ellie. Aún así, continúa intentando reanimar a Chris mientras la presencia detrás de ella también se acerca cada vez más. Y entonces, Chris reacciona. La muerte ha sido engañada, pero Ellie está mal herida. Suplica que no las lastimen. Sin embargo, Noah, en su soberbia, toca la sangre de Ellie, lo cual le transfiere la maldición. Y entonces se alcanza a ver otra figura, una versión grotesca de él mismo. El terror lo pone en alerta y dispara hacia la aparición, solo para darse cuenta que esos disparos son los mismos que recibe y terminan con su existencia. Las vidas han sido reclamadas. 3 meses más tarde, Pellington parece haber recuperado cierta normalidad. Chris y Ellie continúan juntas, intentando dejar atrás todo lo ocurrido, aunque ambas saben que algunas cosas nunca desaparecen realmente. Porque el mal no murió aquella noche, solo siguió esperando en el casillero de una chica nueva que encontró el silbato. Horas después, durante un acto escolar, la presentan frente a todos como la nueva alumna encargada de interpretar el himno nacional con su violín. Pero antes de comenzar, levanta lentamente el silbato y sopla. El sonido vuelve a recorrer la escuela, ese llamado que nunca desapareció. Y en algún lugar, algo vuelve a despertar.